El día de hoy vamos a ver lo relativo a los servicios públicos, siempre hablando del tema de derecho administrativo y de administración pública. Primero tenemos que tener claro a estas alturas que cuando hablamos de los servicios públicos los tenemos que ligar directamente al derecho administrativo. ¿Por qué? Porque son servicios que presta el Estado, por eso se le llaman públicos, en beneficio de la población. De hecho, por esa razón fue que cuando se va formando la noción de servicios públicos, siempre fue un término que estuvo íntimamente ligado al derecho administrativo. Ya tenemos bien sabido que el derecho administrativo se encarga de estudiar y de regular las relaciones de las dependencias del Estado con los particulares, así como la prestación de servicios de los mismos. Entonces, recuérdense, servicios públicos, anótenlo para que después no digan que los exámenes vienen difíciles. Servicio público tiene relación directa con derecho administrativo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de público estamos hablando de Estado. Entonces, esa es la noción vinculante: servicio público igual derecho administrativo. ¿Estamos? Bueno, ¿por qué es necesario que existan servicios públicos? Ya vimos en los artículos 1 y 2 constitucionales que el Estado tiene deberes primordiales. Entre esos deberes primordiales es garantizar el bien general, el bien común, el beneficio de la mayoría de la población. Aunque ya en la realidad pues todos sabemos que es una utopía, porque ese bienestar general, esos servicios, todo lo que el ser humano necesita, y hablando especialmente de los guatemaltecos, pues no existe ese principio de igualdad en el que todos deberíamos de estar, si bien es cierto, no en condiciones de paridad, sí debería de existir un tanto de igualdad, en el sentido que todas las personas deberían de tener acceso a la educación, debería de tener acceso a los sistemas de salud, debería de tener acceso a la seguridad. Pero les decía que es una utopía porque todavía no hemos llegado a esa realidad. ¿A qué nos referimos? La educación pública no llega a todos los sectores de la población, y cuando llega hay un alto porcentaje de deserción en estudiantes de primaria, de básico, y quienes llegan a diversificado o a nivel universitario, los porcentajes se disminuyen aún más. En términos de salud, pues creo que ninguno de nosotros desconoce, ya sea por experiencia propia o por algún familiar o un amigo, hemos tenido la mala experiencia que cuando llegamos o llega un familiar o un amigo, pues a veces, en primer lugar, es difícil conseguir un espacio en una cama de un hospital público, incluso dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No existen todos los medicamentos, no existen todos los servicios. De hecho, muchas personas tienen que pagar por realizarse los exámenes necesarios para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, no se está cumpliendo con el deber ser por el cual fue fundado el Estado. Y lo mismo sucede en temas de seguridad. Es normal que en cualquier país desarrollado o subdesarrollado sucedan hechos delictivos. Sin embargo, en países de América Latina, esos límites rebasan los porcentajes y las características del delito de aceptación que deben haber. ¿A qué me refiero? En todos los lugares hay hurtos, hay robos, en todos los lugares hay un sinfín de delitos, pero en Guatemala, para concretar o para consumar alguno de estos ilícitos, por ejemplo, robos, extorsiones,
pues no hay respeto hacia la vida de las personas. ¿Cuántos no hemos sabido por medio de las noticias o tenemos también familiares o conocidos a quienes les han dado muerte por robarles un teléfono celular, por robarles un vehículo, por robarles una moto? Entonces, una cosa es el deber ser, lo regulado en el artículo 1 y 2 de la Constitución, y otra es la realidad que se vive. Obviamente, como guatemaltecos siempre guardamos la esperanza que poco a poco vayamos llegando a niveles aceptables de igualdad y de justicia. Entonces, el servicio público, como dijimos, es una actividad que le corresponde al Estado para satisfacer las necesidades de la población o de la colectividad. Recordemos que al inicio del surgimiento de las comunidades, de las sociedades primitivas, no había intervención estatal. Todo lo que necesitaba la comunidad, todo lo que necesitaba, todo lo que necesitaba el grupo estaba o era proveído por ellos mismos, es decir, eran autosustentables en términos de alimentos, a través de la agricultura, a través de la ganadería. El comercio era de una manera rudimentaria, pero cuando surge ya la figura de Estado como tal y hay más intervención del Estado en los asuntos de la sociedad, entonces nace también el orden jurídico o el Estado de Derecho, que está conformado por toda la normativa constitucional y toda la normativa ordinaria que regula la forma en que debemos comportarnos, tanto los ciudadanos como los funcionarios, y regula también los derechos y las obligaciones que tenemos los ciudadanos y que tienen aquellos que ejercen función pública, es decir, los que ocupan una posición de administradores de los caudales del Estado. Entonces, de esa cuenta, ¿qué son los servicios públicos? Pues son todos aquellos satisfactores que necesita la población para poder alcanzar el bien general. ¿A qué nos referimos? Ya lo mencionamos: a seguridad, a educación, a salud, a trabajo, el acceso a energía eléctrica, a comunicaciones, a temas de cultura, deportes, infraestructura y todo lo que está regulado dentro de la Constitución. Recordemos que entre más intervenga el Estado, va a existir un Estado que va creciendo en el número de dependencias o de órganos administrativos que tenga, es decir, esa intervención cuando se da de manera directa. Y entonces hay intervención entre la vida de los particulares en la economía, y todo eso va a tener una relación directa con el desarrollo, con el crecimiento económico derivado de la participación del Estado en las diferentes actividades que buscan satisfacer las necesidades de la población. Y de esa cuenta tienen que surgir también los controles. Para poder satisfacer servicios públicos deben existir controles. En toda sociedad organizada los controles son necesarios, porque si no, no se podría fiscalizar y velar porque el gasto público y la calidad del gasto público esté enfocada en las necesidades de la población. Por eso se recuerdan que al inicio del curso, cuando hablábamos de la planificación, es ese proceso de identificación de los principales problemas que aquejan a la población guatemalteca. ¿Hacia dónde vamos a destinar los recursos? ¿Cuáles son las necesidades inmediatas que se deben satisfacer? Y entonces aquí yo les hago una pregunta. De acuerdo a ustedes, en orden de prioridades, ¿cuáles serían los principales retos que enfrenta hoy por hoy Guatemala? Por lo menos 5 participaciones, 3
principales retos o 3 principales satisfactores que deben darse como respuesta a la población guatemalteca. Seguridad alimentaria, salud, educación, infraestructura, empleo, seguridad. Recuerdan que hace un momento les hablé de un Estado intervencionista, en donde al final de cuentas se vuelve demasiado burocrático, un aparato estatal demasiado grande. Hay doctrinas que dicen que el Estado debería enfocar sus esfuerzos en 3 aspectos fundamentales: educación, seguridad y salud. Esos serían los únicos 3 temas en los que se debería de dar prioridad. Yo en estos momentos agregaría el tema de infraestructura. ¿Por qué? Porque la infraestructura genera desarrollo. Actualmente Guatemala, siempre hemos tenido problemas de infraestructura en carreteras, en puertos, en aduanas, en fronteras, pero actualmente el problema se ha acrecentado. Y lo vemos, por ejemplo, en las dificultades que se vienen afrontando en una de las rutas principales para el comercio, tanto de exportaciones como de importaciones, de Puerto Quetzal hacia la ciudad y de la ciudad o de otros departamentos hacia Puerto Quetzal. ¿Qué genera eso? Primero, que la economía se ralentice, porque no lleva el ritmo que nuestros compradores en el exterior necesitan. Y para los guatemaltecos, los costos se incrementan. ¿Quién paga el costo de cada día que un barco está anclado y que no puede descargar los contenedores? Ese costo se lo van a trasladar a ustedes, me lo van a trasladar a mí, que somos los consumidores finales. ¿Quién absorbe el costo de los parqueos, del combustible, de la depreciación, de las horas extras de los pilotos de transporte pesado? Obviamente ese nos lo van a trasladar a nosotros. Entonces, a la seguridad, a la educación, yo le agregaría también la infraestructura, porque la infraestructura es un pilar de desarrollo que va a generar bienestar en un buen porcentaje de la población guatemalteca. Entonces, recordemos, anoten, con el surgimiento del Estado, para satisfacer las necesidades de la población, fomentar el crecimiento económico y el desarrollo, surge el servicio público y a la vez los controles. Servicios públicos y controles, 2 términos que también van relacionados. Conforme ha ido evolucionando el Estado y conforme va desarrollándose y creciendo la sociedad, pues también la administración pública no se limita únicamente a prestar servicios públicos a la población guatemalteca. Hay otras actividades estatales que son trascendentales para el futuro y el desarrollo de una sociedad. El Estado, por ejemplo, aquí en Guatemala, tiene a su cargo otras actividades que no son precisamente servicios públicos, pero que sí, en una u otra medida, van a generar desarrollo, van a generar bienestar. Pero recordemos que deben de existir dentro de la administración políticas públicas. No debe existir improvisación. Por eso es necesario que Guatemala, para que logre el desarrollo, realmente llegue un gobierno que tenga un plan de trabajo, un plan de acción, porque de lo contrario las decisiones que se tomen no van a solucionar los problemas de fondo, sino, como ha sucedido desde la era histórica 1986 a la fecha, lo único que se van dando son paliativos en alguna medida, pero los problemas de
desnutrición infantil son problemas que siguen vigentes. Los problemas de salud es un problema no de este gobierno, es un problema histórico. ¿Y qué es lo que nos promete cada 4 años? Que cada candidato que le ofrece su supuesto plan de trabajo tiene la fórmula para lograr arreglar hospitales, para lograr mejorar la seguridad, para mejorar la educación, para que no haya desnutrición, van a mejorar carreteras, puertos. Y cuando ya llegamos a la realidad nos damos cuenta que seguimos en la misma situación en la que hemos estado por años. Eso también tiene que ver con otro tema que es importante dentro de la administración pública, que creo que lo conocemos de manera general y que no lo vamos a poder ver a profundidad por cuestión de tiempo, y es cómo incide la corrupción en la administración pública y cómo la corrupción detiene el desarrollo. Entonces, dentro de las otras actividades que desarrolla el Estado, anoten ahí, tenemos, uno, le corresponde la realización de obra pública, que como decíamos, a través de la inversión en obra pública, directamente no se le está dando un beneficio a la población, pero de manera indirecta sí se está fomentando el crecimiento, el desarrollo y la inversión nacional como la inversión extranjera. También el Estado, a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, tiene a su cargo la recaudación tributaria. El Estado también tiene actividades de índole financiera. Esto a través del organismo legislativo, por medio de... legislativo es el que los aprueba, pero surge de solicitudes del Ejecutivo por medio de la aprobación de créditos o colocación de bonos, que al final de cuentas genera deuda. Y los niveles de endeudamiento en Guatemala ya se encuentran, de acuerdo a los expertos en economía, yo no soy economista, pero digamos, estamos en una situación en que la macroeconomía ya puede estar en un nivel de riesgo. Históricamente, a nivel macroeconómico, Guatemala ha mantenido una estabilidad financiera. Estoy hablando a nivel macroeconómico, no a nivel de la economía de cada uno de los ciudadanos. Entonces, pues en el último año hemos visto, como en el gobierno anterior, cómo se han ido aprobando préstamos. De hecho, hoy estaba leyendo que estaban por aprobar otro préstamo para no sé qué situación, y al final de cuentas, si revisamos la historia, pues los préstamos que se han realizado en poco han contribuido para lograr el desarrollo y la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque se hace algún tipo de obra pública, pero lastimosamente no se le da continuidad, y eso se debe a la falta de planificación y también a la baja ejecución, que es un tema que ha estado en desarrollo en estos días. Ahora, ¿cómo podemos definir los servicios públicos? De manera simple, servicios públicos son todas las actividades público-estatales tendientes a satisfacer las necesidades de interés general. Es decir, son todas aquellas actividades que consisten en la prestación de utilidad o de un servicio material, siempre destinado a satisfacer la colectividad en general. Eso es lo que se denomina como servicios públicos. Ahora anoten la definición que les voy a preguntar en el examen de servicio público. Servicio público es el conjunto de actividades que desarrolla el Estado. Es el conjunto de actividades que desarrolla el Estado a través de los órganos administrativos.
entre paréntesis pueden poner centralizados, descentralizados y autónomos, que eso ya lo vimos también. De manera, cierran paréntesis, de manera directa o indirecta. Voy a repetir nuevamente. Es el conjunto de actividades que desarrolla el Estado a través de los órganos administrativos, entre paréntesis, centralizados, descentralizados o autónomos, de manera directa o indirecta, cuya finalidad es satisfacer necesidades colectivas, cuya finalidad es satisfacer necesidades colectivas, atendiendo a la población, atendiendo a la población, por imperativo del ordenamiento jurídico administrativo establecido, por imperativo del ordenamiento jurídico administrativo establecido, a cambio de pago de las respectivas tarifas, a cambio de pago de las respectivas tarifas, de impuestos, tasas y demás contribuciones que pagan los administrados. Si nos damos cuenta en esta definición, pues reúne todos los elementos de lo que hemos explicado, que son los servicios públicos. Ahora, ¿por qué el Estado está obligado a satisfacer las necesidades de la población a través de los servicios públicos? Bueno, porque no nos lo está dando de gratis. A través de nuestros impuestos, de nuestras contribuciones, de las diferentes tasas, arbitrios que ingresan a las arcas públicas, es que logran materializar o deberían de materializar los servicios públicos. En Guatemala tenemos una tasa impositiva, digamos, no de las más altas, pero sí es alta. En algunos países desarrollados las tasas impositivas son bastante elevadas. A veces están, por ejemplo, en España, si no estoy mal, está más o menos en el 50%. Sin embargo, en esos países desarrollados, la gente paga sus impuestos, pero recibe todos los beneficios que el Estado está obligado a dar. Por ejemplo, hay fondos para los desempleados. En un país desarrollado, si una persona se queda sin empleo, el Estado lo va a subsidiar. ¿De dónde saca esa plata? De los mismos impuestos que les descuentan a los ciudadanos. En países de América Latina, países como Guatemala, lamentablemente, a pesar de que hay un presupuesto bastante elevado, los beneficios no se ven materializados en el bienestar de la población. Entonces, ese es otro punto que nos debe de quedar claro, que los servicios públicos, al final de cuentas, no es que para el ciudadano sean gratuitos. Al final de cuentas, toda la función pública que realizan los funcionarios, el pago de sus salarios, todos los beneficios que tienen y la misma inversión que se hace en servicios públicos, tiene que financiarse a través de los impuestos y, como mencionábamos, en otros casos a través de deuda pública interna o la deuda pública externa. ¿Estamos claros con el concepto de servicios públicos?
realmente lo que debería de funcionar, uno, es la fiscalización. Recordemos que ahora los ciudadanos, a través de las diferentes oficinas de acceso a la información pública, tenemos acceso a verificar cómo se está ejecutando el presupuesto. Y segundo, a través de la denuncia. O sea, es una realidad el impuesto de circulación, el impuesto de los combustibles. No sé si son 4 quetzales los que se deberían de destinar para el mantenimiento de carreteras, pero en la realidad pues es todo lo contrario. Yo no sé quiénes han tenido oportunidad de viajar al interior del país últimamente. Si nos damos cuenta, es un calvario transitar. Ahorita creo que ya abrieron el puente Nahualate, era el que el que habían cerrado, pero para llegar a Retauleo o a Suchitepeques, digamos, eran colas de 9 horas. Entonces, la fiscalización y la denuncia sería la forma en que los ciudadanos podemos hacer que las cosas funcionen y que realmente surjan liderazgos para cuando vengan nuevas elecciones, que realmente tengan el compromiso, tengan las capacidades, porque ese es otro tema. No basta con la intención, sino que se deben de tener las capacidades para cumplir con la función que se delega a un funcionario público. Lamentablemente, recordemos que en países como Guatemala lo que sucede es que los nombramientos es por el pago de favores políticos. Entonces no están las personas indicadas o capacitadas de manera técnica, jurídica, legal, para desempeñar los puestos a los que son designados. Entonces, ese es el problema de Guatemala. Obviamente tienen que haber también reformas de fondo. Hay que revisar la ley electoral y de partidos políticos, porque esa nos tiene amarrados a la política tradicional, ¿verdad? Pueden surgir liderazgos, pero si no tiene un vehículo electoral que lo lleve a participar en una elección popular, no es posible que llegue. Y miren, yo estoy convencido, en Guatemala hay profesionales capaces en todas las ramas que podrían hacer su aporte para sacar adelante a Guatemala. Lastimosamente, el sistema no les permite desarrollar las cosas de manera correcta y adecuada. Entonces, por temas de prestigio profesional, por temas de responsabilidades legales, pues continúan en su actividad normal. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario o pregunta en relación a los servicios públicos, o todo está claro? Muy bien. Vamos a ver los elementos de los servicios públicos. Los elementos de los servicios públicos son 2. El primer elemento es el elemento material y el segundo elemento es el elemento formal. Ahora veamos en qué consiste en el elemento material. El elemento material consiste en el ofrecimiento a los administrados en general, consiste en el ofrecimiento a los administrados en general de utilidades y comodidades materiales para que disfruten los administrados y que el Estado asume como actividades propias. Es decir, la materialización de los beneficios que necesita la población. ¿A qué nos referimos? Al servicio de agua, al servicio de energía eléctrica, a la telefonía. Si bien es cierto, no hay una telefonía estatal, el Estado es el que otorga los permisos y las concesiones para que las telefónicas puedan operar en nuestro país. Temas de transporte también. Entonces, estos servicios a veces el Estado los va a dar de forma directa
y en otras ocasiones los va a concesionar, los va a dar en concesión a los particulares. Al final vamos a ver en qué consiste una concesión. Pero el elemento material es precisamente la materialización de los beneficios a la población por medio de los servicios que preste el Estado de forma directa o por medio de concesiones. Y el elemento formal, ese tiene relación con el sometimiento que tiene el servicio público como un ente de la administración pública a la normativa jurídica establecida. Es decir, para lograr llevar esos beneficios que conforman el elemento material, se necesita de un elemento formal que es adecuar la prestación de esos servicios o esos beneficios a la población dentro de lo que establece la normativa vigente. Significa que todos los servicios que ofrezca el Estado tienen que estar regulados en ley. Ahora, los servicios públicos esenciales y no esenciales, ¿cuál es el primer cuerpo normativo que lo regula? Muy bien, la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque ahí encontramos temas primero de seguridad, temas de salud, temas de educación, temas de trabajo, temas de seguridad social. ¿Sí? Mejor solo pasa. Muy bien, bueno, entonces los elementos de los servicios públicos dijimos que son el elemento material y el elemento formal. ¿Nos quedó claro en qué consiste cada uno? ¿En qué consiste, a ver compañerita, el elemento formal? Muy bien, que todos los servicios públicos tienen que estar regulados en el ordenamiento jurídico, principio de legalidad, recuérdenlo siempre. Ahora, después de ver los elementos, vamos a ver las características del servicio público. Anoten, características del servicio público. La primera característica es un deber inexcusable del Estado. Primer característica, un deber inexcusable del Estado. ¿A qué se refiere esta característica? Que el Estado, en teoría, no debería de haber ningún pretexto para llevar esos servicios públicos en beneficio de la población guatemalteca. Recordemos que acá estamos viendo la teoría. Lo que sucede en la realidad pues ya es diferente, pero el Estado no puede negar los servicios públicos en beneficio de los administrados o de la población. La segunda característica es la prevalencia del interés general, que también está regulado en la Constitución. Quiere decir, la prevalencia del interés general, que todas las disposiciones que se tomen para llevar servicios públicos en beneficio de la población no pueden ni deben excluir a ningún sector de la sociedad guatemalteca.
por ninguna índole, ni por condición económica, ni por nivel social, por nivel educativo, por religión, por raza, por sexo. No puede haber ningún tipo de discriminación, sino que siempre debe privar el interés general. Todos los servicios públicos deben ser en beneficio de todos los guatemaltecos. Es decir, la seguridad no se puede enfocar únicamente en los niños, o no se puede enfocar solamente en las mujeres, no se puede enfocar únicamente en las personas de la tercera edad. Debe ser de manera integral por el principio de igualdad que rige a la sociedad guatemalteca. Obviamente, con esto no quiero decir que no existan grupos en condiciones de vulnerabilidad para los cuales se deben crear políticas públicas que vayan enfocadas a satisfacer las necesidades específicas de ese grupo. ¿Estamos? Segundo es la adaptabilidad, tercer característica, la adaptabilidad. En adaptabilidad, ¿en qué consiste? Que el aparato estatal, o de forma directa o indirecta, la forma indirecta vemos que es a través de concesiones, debe estar organizada para los cambios que constantemente se dan en la sociedad. ¿Qué tipo de cambios? Las situaciones económicas, las situaciones comerciales, las situaciones de salud, las situaciones de tecnología varían. Entonces los estados cada vez se encuentran con diferentes retos. Gracias. Diferentes retos que conllevan a que no haya nada escrito en piedra, sino que tengan esa capacidad de adaptarse a las circunstancias y a las condiciones. Y un ejemplo, digamos que uno dice reciente, pero ya transcurrieron algunos años, fue por ejemplo la crisis de salud del COVID. Los estados deberían de estar preparados para ese tipo de situaciones. Otro tipo de situaciones en donde se da el tema de la adaptabilidad son los fenómenos o los desastres naturales, en donde el Estado debe tener políticas, debe tener planes de contingencia para dar respuesta inmediata a la población. ¿Y por qué debe ser de forma inmediata? Porque lamentablemente ese tipo de situaciones, cuando hablamos de terremotos, cuando hablamos de huracanes, ¿quiénes son los sectores más afectados? Los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Entonces el Estado debería de tener la capacidad de reacción para prestar la ayuda inmediata, pero también contar con la reserva de fondos necesaria para realizar la reconstrucción que se necesite en temas de vivienda, infraestructura, infraestructuras críticas, en donde no debería o no puede darse el lujo de estar paralizado. Por ejemplo, una infraestructura crítica, la energía eléctrica. Infraestructura crítica, los puentes. Infraestructura crítica, en esta época, las comunicaciones, ¿verdad? Infraestructura crítica, el tema del agua. ¿En qué puede repercutir? Si no se cuentan con planes de acción para reaccionar a este tipo de situaciones, si el Estado no tiene ese principio o esa característica de adaptabilidad. ¿Qué pasó con las manifestaciones donde nos cerraron el año pasado y habían tomado una represa? Estaba repercutiendo en que el servicio de agua ya no llegara a la ciudad de Guatemala. ¿Cuánto tiempo podemos pasar sin agua potable? Y que conste que en Guatemala, incluso en el departamento de Guatemala, en la misma capital y en muchos municipios, es un servicio vital que está racionado, ¿verdad? No es que todas las zonas, todos los municipios tengan agua potable. En muchos de los casos no se está cumpliendo con llevar ese satisfactor a la población, y eso repercute en sus economías. Por ejemplo, una persona en donde no existe agua, pues vemos que están los camiones que proveen el agua, pero ¿cuál es el costo para la población?
qué necesidades dejan de cubrir para poder cubrir ese tema. El tema de energía eléctrica. Creo que para algunos es normal contar con energía eléctrica, pero aquí mismo en la ciudad, en algunos lugares como asentamientos o personas que viven en extrema pobreza, la energía eléctrica es un sueño todavía irrealizable, ¿verdad? Entonces eso es el principio de adaptabilidad, que el Estado tenga esos planes de contingencia para poder reaccionar ante eventos imprevistos. Otro es la universalidad. La cuarta característica del servicio público es la universalidad, que lo vamos a relacionar con el interés general. Quiere decir que cualquier disposición que se tome en tema de servicios públicos tiene que estar vinculada siempre a que el beneficio llegue a la mayoría de la población guatemalteca, o el ideal a la totalidad de la población guatemalteca. Otra característica de los servicios públicos es la generalidad. La generalidad. La generalidad consiste de la misma manera en que no debe pensarse en un servicio público en un grupo específico de la población. Claro, insisto en esta parte para que no se vaya a malentender. Existen políticas públicas dentro de la administración pública que tienen un enfoque específico para los grupos vulnerables. Y les voy a poner un ejemplo. Un grupo vulnerable es la niñez guatemalteca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lamentablemente en Guatemala son altos los índices de maltrato contra menores de edad y también niños víctimas de delitos sexuales. Entonces, ¿es o no es un grupo vulnerable? Es un grupo vulnerable. Una política pública es, por ejemplo, el modelo de atención a la niñez y adolescencia que implementó el Ministerio Público en conjunto con otras dependencias, organismo judicial, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Ministerio de Salud, para poder atender de manera integral los casos cuando estos ya han sido lamentablemente consumados. Pero, por su lado, el Ministerio de Gobernación, a través del Viceministerio de Prevención del Delito y otros ministerios del organismo ejecutivo, deberían de trabajar en planes de prevención, porque la mejor medida en contra de la vulneración de derechos no es la persecución penal. La mejor medida es la prevención. En la medida en que se prevengan los delitos, la incidencia va a disminuir. Pero, digamos, ese es un ejemplo de un grupo vulnerable en donde se creó una política pública para atender de manera integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas. Otro tema que en Guatemala es producto de preocupación es el tema de violencia contra la mujer. ¿Es un grupo vulnerable? Sí, porque el delito de violencia contra la mujer también se encuentra dentro del top de delitos más denunciados en Guatemala. ¿Qué tipo de violencia sufren las mujeres? Violencia física, violencia sexual, psicológica y económica. De la misma forma, hay una política pública impulsada por el Ministerio Público a través del modelo de atención integral para mujeres. Ahí también se integran todas las instituciones del sector justicia, organismo judicial, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, para poder dar una respuesta integral. Pero también se debe de trabajar en el tema de la prevención para evitar, uno, que se consume la violencia contra la mujer, y dos, para que algunos de esos casos que son de manera reiterada violencia contra la mujer lleguen al desenlace de delitos delitos de femicidio, en donde la misma pareja pues le da muerte a la víctima. Pero eso
Hay estudios que no es que una pareja, claro, hay excepciones, que una pareja le dé muerte de manera espontánea o inmediata, sino que se viene formando y fortaleciendo el ciclo de violencia intrafamiliar. Otra de las características del servicio público es la igualdad, principio regulado también en la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Cuántos principios llevamos? 6, muy bien. Siguiente principio, el principio de regularidad. Principio de regularidad. Octavo principio, el principio de continuidad. La continuidad y la regularidad son principios vinculados a que los servicios públicos deben prestarse de forma permanente y de manera regular. Es decir, hay temas en servicios públicos en los que no puede darse una pausa o no deberían de suspenderse. Por ejemplo, el tema de salud es un tema que no puede ser postergado por ninguna situación, porque cada cuánto se enferman las personas, o cada cuánto nos enfermamos, o alguno está exento de enfermarse, ¿no? Entonces, los hospitales tienen que tener estas características de servicio público, de regularidad y de continuidad. Ahí viene la planificación y la ejecución, porque de acuerdo a las estadísticas de años anteriores, ellos deberían de tener en cuenta cuál es la cantidad de pacientes que atienden por día, por mes y por año, cuáles son, entenderíamos que el Ministerio de Salud tiene que tener mapeados los departamentos en donde hay incidencias de algunas enfermedades que son prevalentes más que en otros municipios, cuáles son los principales problemas de salud de los guatemaltecos, y enfocado en eso también trabajar en la prevención, pero también en la dotación de suministros y medicamentos para poder atender ese tipo de emergencias médicas. El tema de seguridad es un tema que no puede interrumpirse o que no puede tener continuidad, porque la delincuencia no descansa. Entonces, el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, el organismo ejecutivo a través de las dependencias que recaban información, deberían de tener la planificación y la organización para poder, en primer lugar, incrementar la cantidad de agentes policiales activos, porque en Guatemala el porcentaje de agentes de Policía Nacional Civil por cada 100,000 habitantes estamos muy lejos del ideal que debería ser, dotarles de los elementos materiales que se necesitan, armas no letales, armas de defensa, municiones, vehículos, combustible, mantenimiento. Pero díganme, cuando ustedes ven un auto patrulla, ¿qué es lo primero que ven? Dejemos el miedo, pero por ejemplo, yo lo que veo es que la mayoría de autopatrullas están deterioradas, ¿o no? Vemos ¿Y será que el no darle mantenimiento a un vehículo de policía, de los investigadores del DEIC, incide en el tema de seguridad? Sí, porque obviamente si los investigadores no tienen vehículos, si los investigadores no tienen medios para movilizarse, las investigaciones que les sean delegadas no las van a poder realizar. Si tenemos patrullas que no tienen batería, que no tienen buenas llantas, que no tienen combustible, no esperemos que la respuesta de la policía sea de manera inmediata. Yo no sé, alguien que haya tenido la necesidad de solicitar auxilio de policía. ¿Cuánto es el promedio de respuesta en Guatemala? Media hora. Si llega, porque otras veces solo le dicen a uno, ahí llego, y nunca se aparece. Y los casos que son inmediatos es por casualidad que andaba ahí
una patrulla, no porque exista un sistema de gestión que pueda llevar la respuesta inmediata. Y vean, Guatemala debe buscar, ya vamos a terminar, solo espérense un poquito porque son las últimas clases y tenemos que terminar. Guatemala debe de buscar también, después de, a la par de ir superando todos los obstáculos que tenemos, apostarle a la tecnología, porque el sistema de prevención del delito más efectivo no es tener 2 policías parados en la esquina, sino invertir en tecnología, cámaras de vigilancia, sistemas de comunicación para dar respuesta inmediata. Por ejemplo, Madrid es un ejemplo de inversión en tecnología. En Madrid usted no va a ver guardias civiles en cada esquina. Allá lo que cuentan es con un centro de monitoreo en donde están integradas tanto agencias de seguridad como de salud, y a través de ahí se ubican en lugares estratégicos los vehículos o los agentes para que puedan llegar de manera inmediata. Pero hay un seguimiento en tiempo real por medio de cámaras y la identificación de sospechosos o de autores de delitos. Entonces ahora ya no es igual que las guerras. Ahora en las guerras ya no es tanto que sean guerras entre soldados cuerpo a cuerpo. Ahora las guerras las gana el que tiene mejor tecnología, ¿cierto o no? Entonces ese es otro tema por el que Guatemala debería apostar. Entonces ya vimos también otras 2 características: la regularidad y la continuidad. Tercero, noveno es la obligatoriedad. Obligatoriedad, ¿qué quiere decir? Que es no es discrecional la función del Estado de prestar los servicios públicos. Es obligatorio porque así está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Décimo, la permanencia. Deben ser servicios que deben de permanecer en el tiempo y en el espacio. Y aquí debemos de tomar en cuenta que todas estas características van entrelazadas para que al final de cuentas se pudiera prestar un servicio público de manera integral. Y la 11ª característica es la gratuidad. Gratuidad, o sea, de gratis, gratuidad, o la modicidad, es decir, la regulación de las tarifas, porque recordemos que por algunos servicios públicos pagamos. Entonces el Estado, si concesiona estos servicios o si los ejecuta por cuenta propia, debe de tener tarifas que sean accesibles a la mayoría de la población guatemalteca. Entonces vamos a quedarnos hasta ahí. El día viernes vamos a terminar con el contenido y si nos da tiempo pues vamos a hacer un último repaso. Nuestro examen lo tenemos el día miércoles 20, va a ser a las 7 de la noche. Solo estén pendientes de los 2 salones que nos vayan a asignar. Es un examen que viene, si no mal recuerdo, de 15 preguntas, de llenar espacios, sí, y algunas de falso y verdad. Así que les deseo a todos que les vaya bastante bien. Que tengan buena noche.